Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Continuamos hoy jueves 23 de diciembre y hoy tenemos el placer de recibir a un hermano, a un amigo, un miembro de esta cátedra médica que es el doctor José Junior Deschamps Fuentes. Muy buenos días, querido amigo, quien es doctor en medicina, es egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y tiene especialidad en otorrinolaringología, cirugía de cabeza y cuello, y es profesor de esa universidad que le legó ese título a profesor de grado, profesor de posgrado de la residencia de otorrinolaringología del Hospital Salvador Bergotier. Cuántas cosas. Muy buenos días, doctor José Junior Deschamps. Buenos y santos días. Un placer compartir con ustedes. Se siente muy cálido el ambiente entre hermanos. De verdad que sí. Es un placer compartir este momento con ustedes. Pues muchas gracias, doctor. Y este año 2022, tenemos pues una gran cantidad de temas en el campo de la otorrinolaringología. Antes de nosotros entrar en el tema que nos toca, doctor Deschamps, otorrinolaringólogo, nosotros queremos que tú nos digas, como otorrinolaringólogo, tema COVID, ¿cómo ha afectado el COVID al área de por donde entra? Porque la vía de contagio, pues son las fosas nasales, es el territorio donde tú trabajas día a día. COVID y otorrinolaringología. Antes de entrar en el tema de hoy, que es un tema bastante interesante, ¿tú sabes cuál es el tema de hoy? La Fontaine, el hombre de las tres bombas. ¿Tú has dejado de Bueno, mira, Deschamps tiene un compromiso. Ajá. Me tiene que convencer a mí de que eso es una enfermedad, de que el tema de hoy es una enfermedad. El tema de una enfermedad. Sí, Vámonos con la primera bueno, pregunta. bueno. COVID y otorrinolaringología. Doctor José Junior Deschamps en Cátedra Médica. Bueno, ahora mismo con COVID y otorrino hay varias vertientes, ya que tú tienes que manejar el cuadro agudo de COVID, o sea, lo que tiene el paciente cuando está enfermo de COVID, y las consecuencias que quedan en ese paciente después de que ese COVID remite clínicamente. O sea, tú tienes que pensar en esas dos vertientes. Ahora no es tan frecuente la pérdida de olfato como fue al principio de pandemia. Ahora estamos viendo que Delta, que es la variante actualmente, porque Omicron todavía no ha hecho repunte aquí en el país, hasta ahora el síntoma principal de Delta es el dolor en la garganta, las molestias agudas en garganta. Vemos un dolor intenso y los pacientes llegan y no creen que puede ser COVID, porque realmente se quedó con el programa, con la costumbre de ser malestar general, fiebre, tos y pérdida de olfato. Entonces tenemos ese tema, que los síntomas son muy cambiantes. Nosotros en medicina sabemos que tratamos enfermos, no enfermedades, por eso existe una constelación de síntomas en cada persona. Entonces, eso por el lado agudo. Por el lado crónico, o sea, por el lado de las secuelas que quedan post-COVID, nosotros hemos visto muchos trastornos, problemas de inestabilidad, de vértigos, zumbidos en los oídos, la pérdida del gusto y del olfato de manera crónica. O sea, que persiste más allá de cuando el paciente ya da sí, negativo. ya no solamente es una consulta por una enfermedad aguda, por una enfermedad reciente. Estamos hablando de que ya quedan secuelas posteriores a una infección. ¿Hasta qué tiempo pueden durar estas secuelas? Hasta ahora, nosotros hemos tenido pacientes que se han recuperado en 6 meses, es el tiempo récord, pero hay pacientes que todavía persisten al año, todavía persisten con las molestias. Porque es que nadie es experto en COVID. Así es, eso es una verdad. Nosotros tenemos en pandemia 2 años, o sea que el que ha tratado COVID desde el día 0 hasta el día de hoy llega a un nivel técnico. Es un técnico de 2 años. Es un técnico en COVID. Sí, muy buena observación. El tiempo que tú haces de un técnico son 2 años. Entonces, aquí lo que pudiéramos tener, el más avanzado, el más avanzado es un técnico en COVID. El técnico en Todavía COVID. falta mucho. Uno trata de cerrar esa brecha estudiando, investigando y uno nutriéndose de fuentes confiables, no de videos furtivos de minutos de TikTok, sino de fuentes científicas confiables para uno poder ayudar a los pacientes.
y darle una orientación real y efectiva. Bueno, excelente, doctor Deschamps. Y mira, hay mucha tela por donde cortar con el tema COVID, porque ciertamente, hoy día, por ejemplo, leía yo en la prensa española, tanto España, Francia, Reino Unido, Países Bajos, tienen una situación muy difícil y hablan de que la proporción entre COVID, sobre todo allá la variante Omicron, frente a la influenza, la gripe, digamos, común, por decirle de alguna manera, prácticamente muchas personas se están confundiendo, pasando o asumiendo que lo que tienen es una gripe común realmente por el alto contagio que existe. Entonces, habrá en el año 2022, desafortunadamente, más casos de COVID. Seguirán las mutaciones, los virus para poder sobrevivir, el ser humano, los seres vivos en términos general para poder persistir, pues tienen que cambiar. Es que las mutaciones no son extrañas en los virus. Siempre los virus han mutado. Mira el de la influenza. Y por eso se justifican las vacunas anuales de influenza, realmente por la mutación de los virus. Sí, así es. Ahora, lo que estamos apostando, a lo que todos apostamos, lo que pasó con SARS-CoV-1, que estamos apostando que la selección natural nos favorezca y que este virus en algún futuro o desaparezca desde el punto de vista epidemiológico o que sea tan leve que se pueda confundir con un resfriado común con una tasa de mortalidad súper baja. Sí, eso es lo que apostamos. Aquí hay un problema de inequidad que está favoreciendo al virus. Fíjate cómo esta última variante, Omicron, coge desde el África hacia Europa. ¿Qué está pasando en Europa? Europa y Norteamérica. ¿Qué pasa allá? Que ya están acaparando todas las vacunas. Ya tienen sus 2 dosis cubiertas. Entonces, están acaparando para una tercera dosis. Bueno, ya. Y donde el virus está mutando es precisamente en aquellos países donde no tienen inmunidad. No hay inmunidad. Donde hay incubadoras, sí, propicias, fotocopiadoras para variantes. Entonces, hay un problema de variantes y sí. de humanos, de humanos, ¿verdad? Ahora, hay un tema interesante. Fíjate que ayer publicaba la prensa israelí. Israel se va a la 4ª dosis. Israel se va a la 4ª dosis, siendo un país que probablemente es el país que inició con la vacunación de su población, pues parece que la evidencia le ha demostrado la necesidad de una 4ª dosis. Por ahí andamos. Señores, en el día de hoy, porque si nos vamos con el tema COVID, pues no paramos, porque la agenda de hace 2 años es COVID en todo momento. Y hoy tenemos al doctor José Deschamps, otorrinolaringólogo, miembro de este equipo, este grupo de talentos que constituimos Cátedra Médica. ¿Cuál es el tema, Liz? El tema de hoy, yo sé que la audiencia va a decir, ¿en serio? ¿Y van a hablar de eso? Porque, bueno, hoy vamos a hablar de ronquidos. ¿De ronquidos? Ronquidos vamos a hablar en el día de hoy. A mí se me ocurre, salvo su mejor parecer, que nosotros le preguntemos al público si ronca. ¿Y qué problema le ha traído? Porque hay gente que yo sé que el ronquido le ha costado hasta... Lo mandan para el mueble. Hasta lo mandan para el mueble. Vamos a ver si entusiasmamos a la población. 809-682-9850. Vamos a ver si usted ronca, si usted tiene ese problema. 809-682-9850. Vamos a ver, línea internacional 833-380-0062. Usted tiene problema de ronquido. Usted, ¿qué situación le ha generado los ronquidos? Y si lo considera una enfermedad. Si lo considera una enfermedad, sí. La población, bueno, yo creo que ahí... Vamos a ver, vamos a comenzar porque parece que tenemos dificultades con las líneas. Doctor José Deschamps, vamos a ver qué dice la gente, vamos a ver. Sí, buenas, usted, buenos días. Buenos días. Adelante, Cátedra Médica. Gracias. Yo lo que quería decirle es que yo no sé si ronco, porque cuando yo ronco estoy durmiendo. Eso es muy bueno. Tiene un punto, el oyente, tiene un punto. Es posible que claro, por eso es importante hablar de ronquido. ¿Verdad? Porque usted no sabe si tiene ese problema. Bueno, pero parece que él vive solo, porque, óyeme,
Nadie lo ha despertado. Nadie lo ha Mira, tú estás despertado. roncando. ¿Por qué es importante, doctor José de Champs, hablar de ronquidos? ¿Y qué son los ronquidos? Yo creo que la primera pregunta sería, ¿qué es un ronquido? Bueno, básicamente hablar de ronquidos es describir el ruido o la perturbación sonora que se da por el colapso de la parte blanda de la vía aérea. Eso está profundo. Vamos a ver si lo aplatanamos. Ok, Sí. Vamos a aplatanarlo. Sí. Yo creo que hay más personas acá que en lo que aplatanamos eso. Muy buenos días, Cátedra Médica. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Saluda al doctor Lechan. Él está escuchando. Sí, pues yo quiero saber qué es esto de ronquido, porque mi esposo ronca y es algo terrible. O sea, que usted se ve afectada por el Me veo muy ronquido afectada por eso. de su esposo. Sí. ¿Y usted alguna vez lo ha mandado para el mueble? No más preguntas. Esos son preguntas de intimidad que no se No deben más de preguntas. Mira, realmente hablar de ronquido es importante porque la mayoría de las enfermedades son problemas individuales. El ronquido constituye un factor colectivo. Estamos hablando de que hay parejas que viven en una competencia paraolímpica. O sea, A ver quién se duerme primero para poder dormir. para poder descansar, ¿eh? Entonces, eso es un problema marital. Aparte de que si uno se queda despierto, está viendo a su pareja que ama, que estima, que ronca, que se para de respirar, que hace movimientos. Y como no sabe lo que está pasando, llega la angustia y entiende de que... Necesita despertarlo. No. Hay que se me moverlo. puede asfixiar, se me puede morir. Sí. Y eso genera angustia en el matrimonio. O sea, no solamente es el ronquido, es toda la constelación que se da, el ruido que se da, las paradas respiratorias que se dan. O una madre que ve a un niño respirando mal y que hace esfuerzos respiratorios. El ronquido es solamente la punta del iceberg, es el síntoma. Y las mujeres no roncan. Porque tú hablas del niño, Bueno, hablas de doctor. cosas, habló la señora, pero yo nunca he escuchado que la mujer ronca. Bueno, en la estadística internacional, el hombre ronca más que la mujer. Ahora bien, nosotros, aunque investigamos poco en nuestro país, pero investigamos, en el último estudio que hicimos en la universidad con nuestros estudiantes, en más de 1,000 personas, las mujeres en República Dominicana roncan más que los hombres. Son roncadoras. Bueno, ese es por lo menos el dato que yo tengo. Atención, Pero en la comunidad internacional- atención portal, Ismael. En la República Dominicana, las mujeres roncan más que los hombres. Ay. Bueno, es el resultado de un estudio ¿De un solo. ¿Un estudio? De Un uno estudio hecho solo. En una universidad. Faltaría un metaanálisis, tú sabes, ver varios estudios. Pero los ronquidos también afectan, es más, los ronquidos afectan tu vida social tanto que afectan hasta tu vida espiritual. Hasta la vida espiritual. ¿Y ¿Cómo ha así, sido eso? doctor? Pero hay personas que no pueden ir a un retiro de la iglesia de su comunidad Despiertan a todo el porque mundo. despiertan a todo. Entonces la vergüenza los mata. O sea, no pueden disfrutar de su vida en comunidad porque no pueden socializar. Y estamos hablando solamente de la parte social de la enfermedad. No estamos hablando de la enfermedad en sí, que no son los ronquidos. Los ronquidos, decir que ronquido es una enfermedad es como tos. Exacto. O sea, es como decir que la tos es una enfermedad. Tú puedes tener tos porque tengas COVID, porque tengas neumonía, o porque sencillamente se te vaya una gota de saliva por lo que llamamos comúnmente camino viejo. El camino viejo. Pero ¿qué es el ronquido? El ronquido es el ruido que se produce por un colapso, por un estrechamiento en la garganta. O sea, cuando la garganta se estrecha demasiado, el aire que pasa por ahí produce un sonido perturbador, fuera Bueno, de lo común. Habría que explicar la razón de los ronquidos. Exacto. Y la razón del ronquido es un problema de diseño. A ver. O sea, nosotros tenemos un conducto, ese conducto lleva el aire del medio ambiente a los pulmones. De afuera hacia adentro. Ese conducto nosotros los médicos le llamamos vía aérea. Ok, eso es un tubo que el pasa conducto. el aire de afuera adentro. Pero ese conducto tiene 3 partes. ¿Cuáles son esas partes? Tiene una parte dura, hecha de hueso,
que se llama nariz. Ok. Pero tiene una parte final hecha de cartílago que se llama laringe y tráquea. Y en el medio de los dos hay un segmento blando que es donde está el origen del ronquido. Esa parte blanda se llama faringe, lo que comúnmente la gente interpreta o llama garganta, que tiene un conjunto de estructuras que nosotros los otorrinos manejamos en nuestra área. Entonces, el ronquido se produce cuando el aire llega a la garganta y por un asunto de presión o de anatomía, de obstrucción, las paredes de la garganta se estrechan. Y es como si tú silbaras. O sea, cuando tú silbas, ¿qué tú haces? Tú expulsas aire con unos labios estrechos y tú modificas los labios para poder hacer un silbido. Entonces eso es el ronquido, es simplemente la vía aérea se estrecha más de lo normal. Al estrecharse produce un ruido de flap, porque recuerden que dentro de eso tenemos el paladar y tenemos las amígdalas. Ustedes recuerdan cuando éramos niños que queríamos imitar un motor, en la bicicleta le poníamos un vaso plástico detrás. Entonces básicamente eso es lo que está pasando, es la turbulencia de aire que afecta a todas las estructuras, incluyendo el paladar, y eso causa el ruido que nosotros llamamos ronquido. Entonces, ¿el ronquido se produce a la entrada del aire o a la salida? ¿O en las dos situaciones? No, se produce a la entrada del aire. A la entrada del aire. Eso es un dato interesante. O sea, roncamos cuando entramos aire, ¿ah? Por un problema de estrechez que hay a nivel de la garganta. Doctor, la oyente que llamó hace un rato decía, mi esposo ronca y yo por dentro, y ella sabe si ronca. Porque yo tuve una situación hace unas semanas que mi esposo estaba roncando y yo lo grabé y le dije, oye, tú me estás despertando toda la noche. Y me dijo, no te apures. Y en unos días, entonces me grabó a mí, yo también estaba roncando y no lo sabía. Entonces, la pregunta a raíz de eso es, ¿todos los seres humanos roncan? Todos los humanos pueden roncar. ¿Cómo se hace esa diferencia? O sea, habíamos hablado de que hace unos segundos que nosotros roncamos por una arquitectura, por la manera en que nuestra vía aérea está diseñada. O sea, no todo el mundo ronca siempre. Te voy a poner un ejemplo. Una persona de edad media, un muchachito de 50 años, Un muchachito de 50 años, sano que no ronca, tiene un día de trabajo intenso. Está cansado, llega a la casa y decide, para relajarse, tomar 2 dedos de cualquier bebida espirituosa. Se da unos tragos. Se da unos traguitos. Se da unos traguitos. Y duerme. ¿Qué pasa? Que tú tienes cansancio extremo, fatiga muscular y relajación muscular por el alcohol. Entonces, probablemente esa persona, porque la garganta está más blanda, más flácida, en dominicano, más detelengada, como diríamos, ¿verdad? Entonces, esa persona en ese momento, en esa noche, tiene más probabilidad de roncar. O sea que tiene relación el ronquido con la relajación. En un sentido sí. Todo lo que pase, vamos a entender, todo lo que pase en la parte blanda de la vía aérea puede generar un ronquido. Estamos hablando de flacidez, estamos hablando de amígdalas grandes, estamos hablando de paladar grande, estamos hablando de lengua grande. O sea, un conjunto de factores que van a influir en un momento determinado, ¿no? O que si esa persona lo tiene, si tiene todas esas condiciones, pues entonces va a ser un roncador crónico. Uno de esos que parece, porque hay personas que parecen esas patanas, ¿ah? que tienen el mofle o que no tienen mofle. O sea, todo va a depender de la característica particular del individuo. Hay personas ¿Cuándo tú me escuchaste? ¿Cuándo tú me viste dormir? ¿Tú tienes ese problema? Ay, Dios mío. Yo tenía un tío que tú podías escuchar sus ronquidos a 2 esquinas. Tengo un tío que ronca a 2 esquinas, tú escuchas. Tú pasas cerca de su casa y escuchas a tío roncando. Entonces, ¿a qué se debe eso también, doctora? Que algunas personas tienen un ronquido mucho más fuerte que otras. Lo que pasa es que hay personas que por diseño tienen la vía aérea más favorable a roncar. Por ejemplo, las personas que tienen un cuello ancho y eso lo combinan con obesidad, son roncadores por diseño.
O sea, el que tiene el cuello ancho, normalmente es sobrepeso. corto el cuello, ¿no? Ajá, cuello ancho, corto. Y obesidad, ronca porque ronca. Por un asunto de estrechez de la parte blanda de la vía aérea. Doctor José de Champs, hoy hablamos de ronquidos en Cátedra Médica. Las personas solamente roncamos cuando dormimos o podemos roncar despiertos. Bien. La respuesta es sí. La persona solamente ronca cuando duerme. Ahora bien, el concepto de sueño que tiene la población general no es el concepto real del sueño. ¿Cómo así? Me explico. La gente entiende que dormirse es literalmente descansar sin conciencia. El sueño es una escalera donde tú vas cayendo una fase 1, una fase 2, una fase 3 y luego Hasta un que sueño REM, llega al el quinto sueño, el como dice la sueño, gente. que es la fase REM, que es el sueño profundo. Yo que estaba en sueño- el quinto que sueño. es el sueño Quinto reparador. sueño. Sí. Tenemos la fase 1 de sueño, que es la fase de somnolencia, que es la fase que todos hemos pasado en una clase de matemática. Se cabecea. O sea que tú estás viendo a la profesora y tú estás oyendo, pero como que no estás 100%, como que el Windows te subió en un 95. Entonces tú tienes ahí... Esa es la fase 1. tú tienes el primer peldaño de la Esa es escalera. la fase 1. Tenemos la fase 2. Lo que nuestros abuelos describían magistralmente con el concepto estoy descansando la vista. Que era que cerraba los ojos. Es que cerraba los ojos, pero es un estadio de sueño, es un fase 2. Exacto. Entonces tenemos la fase 3, que nosotros en dominicano llamamos pavita. Echando una Una pavita, pavita. esa es la fase 3. Entonces ya después tendremos fase 4, que es el sueño reparador, que es el sueño REM, que tiene movimientos oculares y todo eso. Entonces, sí, para roncar debemos estar durmiendo. Lo que pasa es que nosotros no entendemos las diferentes fases. Hay personas que llegan a un cuadro de cansancio que en un nivel 2, en descansar la vista, roncan, porque se relajan. Bueno, vámonos a una pausa, doctor de Champs, doctor Lafontaine, Lisania Salcedo. Y cuando regresemos, amigos, hablamos en el día de hoy de los ronquidos. Hablamos con el doctor José de Champs. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.